vamos a ver todas las fases y procesos mecanizados que ocurren en la mitosis, cómo es que se activan las ciclinas y las cinasas y cómo es que también se activan los genes supresores o los reguladores del ciclo celular. Entre ellos vamos a hablar de la P53, la P21, la proteína, eh, los complejos que regulan a la entrada a la mitosis, que sería la ciclina 2 con la CDK1, y también algunos complejos que participan en la degradación de proteínas propias del cromosoma para que puedan separarse durante la anafase. Entonces voy a explicar en primera instancia cuál es el propósito principal y qué es lo que va ocurriendo en cada una de las fases de la mitosis y posteriormente su regulación, y hasta ahí serían los temas que se incorporan al examen. Ya están casi todos, ¿verdad? Bueno, voy a poner la segunda parte del mismo capítulo, que es para ver cómo se lleva a cabo la mitosis. Creo que ustedes ya vieron un laboratorio donde se diferencian muy bien las fases de la mitosis, que todos conocemos como la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Sin embargo, estoy viendo aquí la mirada de mi perrita que está diciendo otra vez repite lo mismo, pero bueno, es para que ustedes estén pendientes de cada uno de los temas. A ver, ya vamos a comenzar. Entonces, disculpen la interrupción. Aquí estamos viendo, idealmente, cuando hablamos del ciclo celular, la mayoría de libros se enfoca solamente en el final del proceso, ¿sí? Que sería la mitosis. Y vemos que lo que ya vimos como el inicio y la decisión de la célula para replicar su material genético, para poder seguir sobreviviendo, pues todo ese proceso de G1, S y fase G2, pues involucran lo que le conocen como la interfase. Y la interfase en cualquier célula, cuando ustedes la observen al microscopio, es que se observen correctamente todos sus organelos y su núcleo esté en cierto tamaño con la característica principal de que haya un nucleolo. Ese es el proceso de interfase. Cuando una célula decide también hacer mitosis, quiere decir que el núcleo va a estar un poco más grande que las demás células, ¿sí? Es una diferenciación importante, porque recuerden que ya pasó por la replicación y ya tenemos el doble de la cromatina que se tenía en un inicio. Después vamos a hablar de que ocurren 4 fases: la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Y en la telofase hay 2 mecanismos interesantes, que sería la cariocinesis, que sería la separación del núcleo, y por último la citocinesis, que es la separación de las 2 células con todos los organelos equitativamente distribuidos, igual su material genómico distribuido. Entonces, para que ocurra la mitosis, tiene que haber la presencia al final de G2 de una sustancia muy importante que se llama el factor promotor de la maduración de la mitosis. Esto no es más que una ciclina, que es la ciclina B, unida a la cinasa CDK1, ¿sí? Si no está en suficiente concentración este complejo, entonces la mitosis no se puede llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque esto asegura que, por ejemplo, se empiecen a organizar unas estructuras del citoesqueleto que se llaman centriolos, se empiecen a formar microtúbulos, se rompa la membrana del núcleo y aparte se empiecen a compactar perfectamente todos los cromosomas. Si no está este complejo proteico, entonces la mitosis no se llevaría a cabo. Por lo tanto, vamos a recordar que al final del G1 supervisan todos los nutrientes, los factores de crecimiento, las mutaciones, los genes supresores, que son P53
y a veces PRB, pero al final de G2, cuando ya se supervisó, ya se hizo la reparación, todo lo necesario, debe de haber una suficiente concentración de este complejo que se llama PFM o factor promotor de la maduración de la mitosis. Y luego, todos esos reguladores que interactuaron anteriormente, los factores de crecimiento, algunas ciclinas, menos la ciclina B, todo eso que ya se ocupó se degrada. Entonces, lo que primero se degrada conforme van pasando de etapa a etapa del ciclo celular serían las ciclinas, ¿sí? Si no hay ciclinas, no hay activación de sinasas. También se degradan los factores de crecimiento, porque ya no necesitamos el estímulo para que la célula replique su material genético, ¿sí? Y luego siempre hay la supervisión de genes supresores para evitar algún daño al final de todo el proceso mitótico. Entonces, como estamos viendo, cada etapa pues es regulada por esas ciclinas y sinasas, y estas más adelante vamos a ver el proceso que se activan mediante la adición de fosfatos y luego se le quitan 2 fosfatos para que éstas puedan hacer la función de disparar cada uno de los intervalos del ciclo celular. Aquí tienen otras imágenes en la guía les puse, cite algunas enfermedades relacionadas con mecanismos de mala reparación posterior a la síntesis del ADN. Y entonces habíamos hablado del Xeroderma pigmentoso, aquí no está, habíamos hablado del colon, es cáncer de colon hereditario, no polipoide, ¿sí? En el cual también los mecanismos de escisión y reparación no funcionan y por lo tanto en toda la familia se va a dar este tipo de anormalidad que es carcinógena, ¿verdad? Y luego hay otra que no mencioné, pero igual la vamos a ver en las enfermedades de tipo mendeliano, es la neurofibromatosis. Neuro es porque hay un daño en cierta forma y causa mucho dolor el sistema nervioso periférico. Pero el proceso en realidad es que se forman fibromas, ¿sí? Son como unas vesículas duras que se van conformando en todo el cuerpo, desde el rostro, la espalda, los brazos, etcétera, y es porque hay un crecimiento anormal de estas células involucradas que están cercanas a los nervios a nivel de la piel. Y hay un patrón genético significativo, pero el daño es porque no se controla la proliferación anormal de estas células. También hay daños en la retina, ¿sí? En el iris se ven estos nódulos que le llaman nódulos de Nitsch. Las personas antes de empezar a generar esos neurofibromas van a tener estas manchas en la piel que se llaman café con leche. Y luego hay otras anomalías también, por ejemplo vemos aquí en los párpados, ¿sí? Y luego retraso mental, entre otras consecuencias, pero siempre están asociados a genes con una mala reparación en mutaciones poslesión o posreplicación de las células, ¿sí? No hay cura también para estas enfermedades. Bueno, entonces ahora lo que les voy a explicar primero es la mitosis. Entonces, la mitosis va a ser un conjunto de preparación de la célula para poder separar correctamente el número cromosómico. Y siempre vamos a partir de una célula que ya replicó su material genético, que es somática. Recuerden, las que tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, que es lo mismo. Entonces, la función de esto es que todos los cromosomas, toda la cromatina replicada se compacte en los 23 pares de cromosomas y estos sean separados para finalmente tener 2 células hijas diploides. ¿Qué significa diploide? Que siempre van a tener 46 cromosomas. En algunos textos la parte diploide nos ponen 2N, ¿sí? Quiere decir que ustedes van a multiplicar el número de cromosomas que tiene el óvulo de esa especie o el espermatozoide por 2.
Entonces, como el óvulo tiene 23 y el espermatozoide tiene 23, entonces la especie humana siempre va a tener 2 por 23, 46 cromosomas en total. Cualquier anormalidad en el número de cromosomas nos van a dar enfermedades que les llamamos cromosomopatías, porque se altera, pueden tener más número de cromosomas o menos, ¿sí? O múltiples cromosomas en algún tejido que se muestre. Por eso el significado de 2N. Y las células gaméticas que vamos a ver en el otro capítulo, ellas solamente se les reconoce como células N, es decir, una copia, 23 cromosomas. Ajá. Entonces ya no tenemos que multiplicar ni nada, sino ese es el número ideal, porque cuando se mezclen los dos gametos van a volver a generar células, células somáticas con 46. Entonces el proceso radica en que todos los cromosomas se compacten, se asocien a microtúbulos y se separen para tener dos células con las mismas características genéticas y fenotípicas. Cuando hablo de fenotipo es lo que se ve de la célula, las características visibles. Y las genéticas tendríamos que secuenciar todo ese ADN para saber qué genes le van a dar múltiples funciones a esa célula y que tiene que ver con la forma de la célula, sus actividades en el tejido, etc. Entonces ya les había dicho que cuando una célula está ya lista para dividirse, diríamos que está en interfase. Y en interfase vemos unos núcleos enormes, la presencia de nucleolo y estas dos estructuras que no sé si se recuerdan, lo vimos en citoesqueleto, era una estructura que le da la forma a la célula, pero ¿por qué? Porque a partir de los centriolos se van a formar principalmente todos los microtúbulos que conforman parte de la forma del citoesqueleto y de la conducción, por ejemplo, de lisosomas a través de toda la célula. Pero en este caso, en el momento de la mitosis, no importa la conducción ni el transporte celular. Lo que importa es que se sinteticen microtúbulos para que se peguen a cada cromosoma y se puedan separar equitativamente. Entonces aquí vemos a los dos centriolos. También se les conoce como centros organizadores de microtúbulos, porque a partir de ellos se van a polimerizar esas redes y después se van a pegar a una parte del cromosoma y lo van a poder separar sin romper el cromosoma. Entonces esta es la interfaz. Ahora pasamos a la mitosis ya concretamente. La primera fase se le conoce como profase. La célula está preparándose y mientras se prepara para la formación de microtúbulos, ya todo el ADN que se replicó se está volviendo listones cada vez más gruesos. Esos listones o cromátidas se van compactando entre sí para dar la forma más organizada de la cromatina, que serían los cromosomas. En la profase sí se ve un rearreglo de cromosomas, pero no están todavía bien diferenciados esas estructuras. Entonces, lo que se marca muy interesante en la profase es la síntesis de microtúbulos y los centriolos se van yendo hacia los polos de la célula. Recuerden que no todas las células son redondas, algunas parecen rombos, otras son sin forma, otras son cúbicas, otras tienen microvellosidades. No importa, siempre los centriolos se van a los extremos para que a partir de ahí se pueda jalar el proceso que vamos a ver como anafase. Aquí en la profase hay algo significativo. Normalmente se empiezan a observar la formación de estas cintas que son las cromátidas y luego aquí las estamos viendo. Perdón. Sí, todas estas cintitas son cromátidas y aquí también, pero no tienen el tamaño correcto, tienen que compactarse mucho más. Y luego vemos que el nucleolo ya está a punto de desaparecer. Esas es las dos características más importantes de la profase. Se empiezan a formar los cromosomas y el nucleolo va a desaparecer. Además ya vemos esta formación de hilos, que son microtúbulos y que más adelante se les va a llamar fibras del uso mitótico, ¿sí? Es
Aquí todavía no se le llama así. Ya en la prometafase o metafase, ¿por qué le llaman prometafase? Porque los cromosomas ya casi están compactados. Ahora sí podemos ver las fibras del huso mitótico y la membrana del núcleo está desapareciendo. Ya no es necesario que ese genoma esté rodeado por una membrana nuclear, los poros, nada de eso ya existe en la prometafase. No hay nucleolo, ¿sí? ¿Y qué estamos observando? Que todos los cromosomas se empiezan a sujetar a través de estos microtúbulos, ¿sí? No es un microtúbulo por cromosoma, son varios microtúbulos para poder hacer la disgregación completa. También vemos que están en los polos los centriolos y en este momento pues más se le llama centros organizadores de los microtúbulos. La metafase es la parte más importante para ustedes como futuros médicos, ¿sí? Desde el punto de vista de diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque es cuando todos los cromosomas están en su organización completa, ¿sí? Como un cromosoma completo, con sus telómeros, sus centrómeros, sus genes bien establecidos en cada localización. Por eso ahí les podemos diferenciar lo que le conocemos como alelos. Pero se llama metafase porque esta palabra meta significa a la mitad. Entonces observamos que todos los cromosomas de esa célula están colocados exactamente a la mitad en el ecuador de esa célula. Y lo que organiza la polimerización de los microtúbulos sería los centriolos o los centros organizadores de microtúbulos. En este momento, si uno quiere analizar cómo son los cromosomas de una persona, se detiene la metafase, se le tiene que agregar un medicamento, una sustancia que detiene a la metafase para que ya no siga la anafase y la telofase. Para estudios clínicos, sobre todo para saber si hay síndromes como el síndrome de Down, el de Patau, el síndrome, ya van a conocer uno que se llama síndrome de maullido de gato, Klinefelter, Turner, el síndrome XXX, etcétera. Todos esos síndromes se detectan en esta etapa y ahí se paraliza, se toman fotos, se contabilizan y se ven las anormalidades de los cromosomas. A ese análisis más adelante le vamos a llamar cariotipo. Por eso es la parte más interesante de la mitosis para ustedes como clínicos. Tienen que entender todas las fases, pero la parte de diagnóstico aquí es donde ustedes le van a poner énfasis, sobre todo cuando tengan un paciente donde sospechen de una anormalidad en el número real de cromosomas, ¿sí? Más adelante les voy a dar ejemplos. Entonces, por eso se llama metafásico. Y entonces, todos los cromosomas en su perfecta forma es un cromosoma metafásico. En ese momento también se adhieren al cromosoma unas proteínas pegajosas. A cada cromosoma se le adhiere esta proteína que le vamos a llamar cinetocoro y permite la unión de los microtúbulos al cinetocoro en este lugar exacto que es el centrómero, ¿sí? O región CEN también se le conoce. ¿Por qué? Porque aquí es repetición de ADN, pero no hay genes. Cualquier cosa que pase aquí no le va a afectar a la persona, porque solamente es material genético repetitivo que protege el genoma. Luego, en los extremos vamos a poder analizar si es necesario en una enfermedad como el cáncer o envejecimiento prematuro, algo degenerativo, los telómeros. Entonces, todo el telómero que se amplificó durante la síntesis, aquí se acomodan en los cromosomas. Entonces, es algo sorprendente que cada cromosoma, cuando se condensa, se compacta, ahí van los genes especiales para cada cromosoma. Va a su región centromérica, su región telomérica, o tel también se le llama, y es lo que protege, le da estabilidad a los cromosomas durante la mitosis, ¿sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas? Sí, ¿será que puede repetir lo del cinetocoro, porfa? Es que no lo logré copiar.
Bueno, el cinetocoro es una proteína pegajosa que está presente durante la metafase y que se adhiere al centrómero. Este es el centrómero, ¿sí? Esa proteína, una vez que se separan los cromosomas, se degrada. Todo lo que se va usando se va degradando, ¿sí? Porque solamente la célula pasa una vez por el ciclo. Ahorita se me olvidó mencionar que hay otra proteína, vamos a ponerla de azul, que está aquí en medio, uniendo las cromátidas, ¿sí? Esta proteína se le llama coesina y esa también mantiene unidas a las cromátidas y se va a degradar cuando va a ocurrir la anafase, ¿sí? Se degrada, hay una proteína, una proteasa que degrada esta coesina. Si no hubiera coesina, no hubiera estabilidad también en la unión de cada cromosoma. Entonces, más adelante vamos a ver qué hace que la coesina se degrade. Entonces, aquí está la coesina, el cinetocoro, los microtúbulos. ¿Se acuerdan de qué estaban hechos los microtúbulos? Fácil. A ver, ¿Colágeno? ¿de qué? ¿Colágeno? No, eso es matriz extracelular. Había microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, formando parte del citoesqueleto. ¿De qué estaba hecha la proteína repetitiva de los microtúbulos? Tubulina A y B. Muy bien. Entonces esas proteínas de tubulina se van ensamblando y van creciendo para formar esa estructura muy organizada que permite en este caso separar a los cromosomas. Entonces, como dicen, tiene una polaridad la formación de tubulina, ¿sí? De los microtúbulos. Entonces, esto que ven aquí es el cinetocoro, perdón, no, el centriolo, ¿sí? El centriolo es donde se organiza, donde a partir de aquí se va a organizar cada una pensemos que estas flechitas son las unidades repetitivas de un microtúbulo, las tubulinas. Entonces las tubulinas se van ensamblando y como van creciendo, tiene un polo positivo y donde se originan, tiene un polo negativo. Entonces, cuando un cromosoma se logra separar a través de esta fuerza que se genera por la despolimerización, es decir, primero se forman los microtúbulos y se dice que crecen, ¿verdad? Se polimerizan. Y cuando se van desbaratando y van jalando al cromosoma, a la cromátide en sí, la separan, esta fuerza es la despolimerización, pero es una fuerza natural que generan las moléculas de ese microtúbulo para poder llevar hacia los extremos equitativamente cada una de las cromátidas de los cromosomas que tienen la finalidad de separarse, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la unidad de tubulina que ahora se tiene que deshacer. En este proceso no se requiere energía, ¿sí? Simplemente acuérdense que la tubulina, la actina, la dineína, todo lo que vimos en citoesqueleto son proteínas motoras que ejercen una fuerza para mantener la estabilidad de la célula. Entonces, por esa razón, la actividad del citoesqueleto se ve muy dinámica durante la mitosis. ¿Hasta aquí alguna duda? Les acabo de mencionar a la coesina, vamos a ver si está por aquí. Cada cromosoma, así como me preguntó su compañera el cinetocoro aquí, cada cromosoma, cuando se condensa el ADN, aparte de las histonas, pues se activa esta proteína que se llama coesina. Y bueno, esto lo entendieron posterior a muchos estudios de cómo se llevaba a cabo el ciclo celular y por qué se generaban enfermedades de mala distribución de cromosomas. Y con todo el avance de la biología molecular, de la electroforesis, iban cortando pedazos de procesos y cuando los secuenciaban se daban cuenta de la importancia de estas proteínas. Entonces, como unía a los cromosomas, le pusieron coesina, ¿sí? Mantiene esa cohesión y esa estabilidad. Pero se dieron cuenta que en la parte de la anafase, cuando ya se separan,
se activaban otras proteínas que no sabían de dónde salían, pero estaban presentes solamente durante la mitosis. Entonces, la proteína que separa a las cromátides y degrada a la coesina, aquí vemos esto en rojo, es la coesina, como si fuera un pegamento, un gel. Lo que activa que se degrade es esta proteína que, como su nombre lo indica, es fácil de entender, separa las cromátidas. Entonces, se dice que la separasa durante el proceso de mitosis está estable porque está unida a otra proteína, ¿sí? Son complejos que siempre están ahí como apagados, sin hacer nada. Pero cuando empieza el proceso A, B, C de la mitosis, se van desactivando y activando entre ellas. Entonces, si no hay anafase, la separasa, que es una proteasa porque degrada esa securina, está unida está sentadita, ¿verdad? Pero cuando ya se va a hacer la anafase, la separasa lo que hace se libera, degrada la coesina y ahí ocurre el primer proceso, ¿verdad? La separación de las cromátidas y después ya se van llevando hacia los polos para que puedan juntarse otra vez todo ese material compactado y formarán lo que conocemos como el nuevo núcleo de la célula, ¿sí? Entonces, estos son procesos moleculares más finos, pero es importante que vean que si no hay la presencia de una sustancia que también es que promueve la anafase, no ocurre la separación correcta. Entonces, pudiese ocurrir que si una persona nace con sus células normales, en algún momento pueden perder un bracito, un cromosoma puede perder un brazo, en ese brazo van genes, puede perder telómeros, etcétera, y entonces se van a dar enfermedades que después vamos a reconocer como algunos tipos de cáncer, como linfomas, leucemias, asociados a la pérdida de ciertas cantidades de genes que están en algún brazo o en algún cromosoma, ¿sí? No todo es cáncer, pero sí pueden hacer daño a lo largo de nuestra vida. Entonces, voy a regresar acá. Metafase, entonces que les quede claro que es lo más bonito y lo más significativo que ustedes van a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden mandar a hacer un análisis de los cromosomas y saben que esos cromosomas el genetista los va a observar solo en la metafase. En la anafase, en la telofase o en el proceso donde está el núcleo normal, ahí no pueden analizar nada referente a trisomías, a enfermedades con número diferente de cromosomas, solamente en la metafase, ¿sí? Bueno, cuando ya están alineados, y miren qué bonito se ve en esta tinción, alineados todos los cromosomas y los usos, las fibras del uso mitótico aquí, acuérdense que son microtúbulos, pero le llaman fibras del uso mitótico porque solamente se presentan durante la mitosis. Entonces, ¿preguntas? Bueno, entonces viene esta parte motora donde los microtúbulos jalan las cromátidas, ya se deshicieron las coesinas y ya vemos cómo se van separando todas estas partes equitativamente de los cromosomas, ¿sí? La anafase dura un poquito más porque en algunos documentos se ha encontrado que se divide en anafase A y anafase B, ¿sí? La anafase A es cuando se quitan las coesinas, se empiezan a separar las cromátidas y este primer momento se le conoce como anafase A, pero depende de un factor promotor de la anafase, una proteína que da lugar a que se pueda separar cada cromosoma. Y la anafase B es el momento en que ya todas las cromátides se van a los polos y todo lo que ustedes están viendo aquí, los microtúbulos, se empiezan a degradar o a despolimerizar, porque estos cromosomas ahora se van a convertir en cromatina y esa cromatina va a formar lo que conocemos como el nuevo núcleo de esa célula. Y del otro lado también. Ya ahí vamos a poder más adelante pues pensar que esa cromatina se convierte en
heterocromatina o qué es el nucleosoma de esa nueva célula, ¿sí? Pero solamente en la metafase y parte de la anafase se ven esas estructuras organizadas de nuestro genoma. A regresar otra vez. Y ya para cuando se separan, a final de la anafase B, ya se le conoce como telofase, ¿sí? Telofase es porque se van a partir las dos células, se empiezan a activar otras proteínas del citoesqueleto, las actinas, ¿sí? Y las actinas junto con los microfilamentos, ¿sí? ¿Tienen una duda? ¿No? Las actinas junto con los filamentos y microfilamentos intermedios ejercen esta fuerza a la mitad de la célula para formar el surco de partición. Ajá. Antes de esto ocurre también la división de los dos materiales. A eso le llaman cariocinesis. No tanto es la división, sino la conformación de nuevo núcleo. Entonces, cuando se forman los dos nuevos núcleos se le llama cariocinesis. Y cuando se divide la célula equitativamente junto con sus Golgis, retículos, lisosomas, proteínas, membranas, receptores, todo lo que ustedes ya saben, a eso se le llama ya citocinesis. Y estas estructuras que fueron tan activas durante el proceso se quedan estabilizadas y ya no vuelven a funcionar a menos que esa célula otra vez tenga la autorización para dividirse. Tenemos que esperar un mes, un año, dependiendo si la célula es lábil, es estable o es de las que solamente o las que ya no se regeneran, como los cardiocitos y las neuronas. ¿Aquí dudas o preguntas de la mitosis? Sí, perdón. La Ajá. cariocinesis, ¿qué era lo que dijo que era? Es la separación y la conformación de los dos nuevos núcleos. Idealmente la cariocinesis, aquí lo podemos ver, es que al separarse las cromátidas se vuelven a formar las membranas del núcleo. Aquí lo estoy dibujando. Y aquí también. Esa conformación de las membranas, ahí ya estamos formando cariocinesis. Sí, división equitativa y formación de los dos núcleos. Y la citocinesis ya es la división de todo el citoplasma y de todo lo que es las membranas de cada célula y organelos, etc. Entonces, cario significa núcleo, ¿sí? Y estos dos suceden en la telofase. En la telofase. Oh. También en la telofase, al final ya de la telofase, se van a conformar otra vez los nucleolos. Y cuando ustedes ven que ya el núcleo tiene su nucleolo, uno dice, esta célula ya va a empezar a funcionar de manera normal. Que cuando funcionan de manera normal, a eso se le llama, como vimos en la primera diapositiva, G0 o senescencia. Quiere decir que la célula hace su trabajo y no tiene la necesidad de volverse a dividir. Está senescente. Está trabajando lo que normalmente el tejido le solicita. ¿Ok? No sé si vieron también en las prácticas, hay una donde vemos algunos medicamentos que inhiben la mitosis, porque las células que normalmente generan una proliferación inmortal o un cáncer, no se puede detener, ya no podemos controlarlas. Entonces, muchos medicamentos se utilizan para parar estas etapas, normalmente la anafase y la telofase, pero son medicamentos muy tóxicos que aparte de detener la mitosis y arrestar a veces también el ciclo celular, afectan a otras células, como por ejemplo las gónadas, se les cae el cabello, se les pigmenta la piel, les da anorexia, vómito, etcétera, porque son sustancias sumamente citotóxicas. Pero gracias a esa toxicidad es que se puede afectar la mayoría de esos medicamentos, colchicina, vimentina, vincristina, la ciclofosfamida, todos esos medicamentos, ¿dónde creen que atacan? Evitan que se formen los microtúbulos. Entonces, a evitar que los microtúbulos se formen,
ya los cromosomas ya no se separan y la célula prácticamente se queda ahí y se va quemando porque también son tóxicos. Aparte se utiliza radioterapia, es así, ejerce otro tipo de ionización y destrucción de la célula, pero también tiene efectos secundarios. Entonces, la mayoría de los medicamentos para cáncer es inhibir la formación de microtúbulos y por lo tanto se inhibe la anafase y la citocinesis. Ahora, los nuevos medicamentos para el cáncer lo que se pretende hacer es que se inhibe desde la membrana a los receptores para hormonas o para lo que desencadena la síntesis de factores de crecimiento o factores de transcripción para iniciar la transcripción, para iniciar el ciclo celular. Entonces, son fármacos mucho más caros porque a veces son, como les van a aprender ustedes, se llaman anticuerpos monoclonales. Son más efectivos y menos tóxicos, pero así es como se ha reconocido la importancia del ciclo celular normal y anormal. Ahora sí me pueden preguntar si no entendieron algo del proceso. Hay un resumen, igual se los mando en foto, del libro el CARP, que es Biología Molecular, Celular y Molecular. Es un libro que tiene a veces muy buenas interpretaciones en cuadros sencillos y por eso lo pongo aquí. Ya les van explicando qué va pasando en cada una de las fases. Por si les quedó alguna duda, lo vuelven a revisar ya en la presentación. ¿Quién quiere preguntar? Yo solamente tengo una duda. Ujú. No, bueno, no es tanto el tema, sino del parcial, digamos, que estaba revisando la guía y da 2 capítulos, pero no sé si son del libro del mundo de la célula o solo de la célula. Entonces, Del como, mundo de la célula es el 18 y el 19, que es en lo que se basan las imágenes y retomo algunos conceptos del de la célula. Y del texto de la célula pueden igual revisar esos conceptos en el capítulo 4, 5 o en el 16, ¿sí? Del Cooper. Ahora, lo que tiene el de la célula es que mete en el capítulo 4 biología molecular, ¿sí? Que son las técnicas. Y si no más me recuerdo, yo solamente les expliqué la técnica de para qué sirven las enzimas de restricción, ¿sí? Pero todo lo demás que vamos a ver de técnicas de identificación, de criminalística, de genes, etcétera, eso lo vamos a ver en un capítulo aparte. Entonces, por eso es que ahí no vayan a leer todo el capítulo 4. Luego el capítulo 5 es la organización del genoma. Ahí sí, porque es el núcleo, la cromatina, la heterocromatina, los nucleosomas, ahí sí. Y luego viene en el capítulo 16, la primera parte, que son como 5 páginas, hablan del proceso de replicación, pero después se saltan a la meiosis, que es el capítulo 20. Entonces, pueden trabajar con ambos textos y, y, y por eso yo les voy ayudando a explicar las imágenes que son más relevantes para el uso médico. Pero los dos textos los pueden utilizar, solamente que son de diferentes capítulos. Ahora, recuerden que yo tengo la edición quinta. Si alguien tiene la octava o la séptima del Cooper, vienen con hallazgos mucho más adelantados. Y los 2 o 3 estudiantes que tienen ese texto, que inclusive algunos lo tienen en inglés, pudiera ser muy interesante que aporten nuevas ideas de algún tema que yo esté explicando y que esté en esas ediciones. Pero no cambia, tampoco no es tan cambiante. Donde sí lo han como actualizado es en la biología molecular de cáncer, pero ese es el último capítulo de nuestro semestre. No sé si tienen algún problema con el estudio de esta manera, con el del mundo de la célula y el Cooper. Si se les complica, si les
La mayoría creo que tiene un PDF también del otro libro, pero por favor indíquenme, porque si no me van a decir es que como yo tengo el otro libro, no me fue bien en el examen. Y realmente los conceptos son los mismos. Es más, en el mundo de la célula es más gráfico ¿cómo se llama? Los conceptos. Sí, en el mundo de la célula, no. En la célula es mucho más gráfico, trae imágenes más sencillas. Pero yo no he localizado, no tengo material de apoyo de la célula, entonces me adapto a las imágenes antiguas, pero leo los dos textos para poderles explicar. ¿Quién más quiere hablar? ¿Dudas? Bueno, dudas, preguntas. Si alguien necesita apoyo que le mande algún PDF o algo, me dicen. Igual los pueden encontrar esa información del mundo de la célula en PDF si ustedes buscan el libro. Y aparte utilizan el de la célula. Sí me da un poco de pena porque como es el nuevo texto para los 2 semestres y cuando lo están revisando pues dicen ¿cómo lo busco? Pero no hay algo más bonito en el estudiante que se enfoque solito a buscar los temas que están en el programa, porque así ustedes mismos van guiando su conocimiento. Y la explicación pues de eso depende que ustedes puedan ir aclarando sus dudas. Bueno. Antes de empezar con la regulación, vamos a ver que la técnica más interesante para el médico es el análisis de cariotipos, ¿sí? Igual tienen una práctica para ver casos clínicos de diferentes patologías por anormalidad de cromosomas y lo van a entender mucho más cuando empecemos a ver reproducción humana en el siguiente capítulo. Bueno, entonces cuando uno quiere saber si en nuestro cuerpo hay una anormalidad en un cromosoma o si hay uno de más o se carece uno de alguno, se manda a hacer un cariotipo, que es más que nada el análisis del conjunto total de los cromosomas. ¿En qué etapa? En la mitosis. Entonces, ¿por qué en la mitosis? Porque en la mitosis solamente podemos observar los cromosomas en forma de X. Entonces, cualquier médico que sospeche de una anormalidad, pues le tiene que mandar a hacer un cariotipo al paciente. ¿Cómo se hace? Prácticamente es muy sencillo, pero se tardan unas 45 horas en dar los resultados. El médico manda, necesito un cariotipo de, por ejemplo, de Héctor, ¿sí? Y ahí le mandamos a hacer el cariotipo, pero de tal paciente. Y el médico no debe de mandar si es un hombre o no es una mujer. Solo dice, quiero el cariotipo de esta muestra. ¿Por qué razón? Así evitamos errores en la persona, en el genetista que está haciendo la técnica, ¿sí? Entonces, se le saca sangre al paciente, se centrifuga y se trabaja solamente con los linfocitos. ¿Por qué los linfocitos? Porque son los que tienen núcleo. Esos linfocitos se ponen a cultivar. ¿Para qué? Para que empiece el proceso de mitosis. Se le pone nutrientes, se le pone un activador de la mitosis, se le llama fitohemaglutinina, y empiezan a proliferar las células. Cuando el genetista ya espera unas 4 horas, ya crecieron esos linfocitos y lo que se hace es parar la mitosis. Tiene que observar al microscopio que por lo menos la mitad de las células estén en metafase. Entonces, cuando la célula está en metafase, es decir, se ven todos los cromosomas en el citoplasma de las células, se para el ciclo. Entonces ahí se le agrega una sustancia que se usa para los pacientes que tienen gota, colchicina. Se le agrega colchicina y lo que hace la colchicina es inhibir que los cromosomas se separen. Se van a quedar todos así como X. Okay. Cuando se separa, se tiñe, se toma una foto. Antes se amplificaba esa fotografía, se cortaban todos los cromosomas y se ordenaba. Eso llevaba mucho trabajo para la persona que hacía el análisis. Ahora,
esos cromosomas se ponen en un programa, el programa toma la foto, los ordena y tenemos ese conjunto total de cada individuo, ¿sí? Si fuese un hombre, se contabilizan todos los cromosomas, tienen cada uno un tamaño especial, etcétera. Se ordenan desde su centrómero y vemos que hay 23, aquí están 22 pares de cromosomas, ¿sí? Todos estos, los cromosomas, tienen pares, son dúplex. Pero el último, el X y el Y, están de diferente tamaño. Entonces, este cariotipo es de un hombre, ¿sí? Si tiene alguna anomalía, pues ya después verificarán si falta un gen, un alelo, un bracito está transferido a otro cromosoma, etc. En este caso es un cariotipo con otra técnica donde se ponen sondas de ADN para verificar si a lo mejor esa persona tiene sus telómeros chiquitos o tiene una anomalía en una enfermedad de tipo cromosómico, etc. Por eso aparecen con color. Y entonces este cariotipo es de una chica, porque vemos que el último cromosoma, el 23, tiene 2X, dos cromosomas del mismo tamaño. Y ya después se hace el análisis de lo que se supone el médico sospecha, una trisomía, una aneuploidía, que falta un cromosoma, una inversión de genes, una transposición, una delección de un brazo, etc. Por eso es que los cromosomas en metafase sirven para el diagnóstico de patologías. Y entonces, por eso es importante esta técnica. Vale la pena mencionar que el surco mitótico, que es lo que divide a la célula y causa la citocinesis, pues se debe a las proteínas motoras que están en el citoesqueleto, que principalmente son actinas, y hace que las células se dividan exactamente a la mitad con los materiales y los organelos de manera equitativa, ¿sí? Aquí se ve un poquito raro porque es un ovocito de rana que ha sido fecundado y que ahí se observa la primera partición del citoplasma junto con su material al interior. Pero cuando las células se fertilizan, es decir, se junta un óvulo, un espermatozoide, esa citocinesis es equitativa y se dice que una vez que se mezcla toda la información de ambas células del espermatozoide con el óvulo, empieza una partición de 2 células, 4, 6, 4, 8, hasta llegar a 32, y es lo que conocemos como una mórula embrionaria, ¿sí? También todas estas celulitas que ustedes ven aquí son las células madre de ese embrión. Entonces se pueden utilizar para detectar si va a tener alguna anormalidad cromosómica, genética, etc. ¿Sí? Pero estos dos ejemplos es para ver que la citocinesis siempre es compartiendo la misma cantidad de citoplasma, de organelos y de cromosomas. Vale la pena mencionar que en el otro capítulo vamos a ver por qué se dan las trisomías, ¿sí? ¿Por qué un bebé nace con un cromosoma de más? No es por la mitosis, es por otro defecto en el desarrollo de los espermatozoides o de los óvulos, pero eso ya lo vemos en el siguiente tema. Ahora, a nivel de mitosis y de ciclo celular y de cáncer, sí se ha observado que si ustedes toman una biopsia de un cáncer, por ejemplo de mama, puede que encuentren, en vez de 5 cromosomas, pueden que encuentren 6 de ese cromosoma 5. Y eso me está dando una idea de lo drástico que es la proliferación en ese tejido y del mal pronóstico que tiene ese tumor. Porque como son células anormales donde no se está revisando el error, pues puede ser que la duplicación de cromosomas va generando mucha inestabilidad en esos tejidos. Y por eso, si le sacan el cariotipo al individuo que tiene el cáncer, va a ser un cariotipo normal. Pero si le toman el cariotipo solamente de la biopsia de donde está el tumor, ahí sí pueden haber anormalidades muy extrañas
en cuanto al cariotipo de ese tumor. No es lo que me habla de todo el cuerpo, sino de la célula alterada. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que era necesario que al final de G2 esté una buena concentración de una ciclina con una sinasa? Así porque todas estas proteínas regulan el ciclo celular. Entonces, esto que conocemos como MPF o factor promotor de la maduración de la mitosis es lo que se observó que en todas las células que van a hacer mitosis empiezan a concentrarse para que se lleve a cabo la división de la célula. Entonces, siempre debe de haber presencia de la ciclina, que sería la ciclina B, y presencia de la CDK1. Y en conjunto, estos dos conforman al factor promotor de la mitosis. Y luego, todo el ciclo celular, por aquí está, es regulado por complejos que se llaman ciclinas sinasas. Puede también llamarse ciclina CDC, porque primero se estudiaron en levaduras, o ciclinas sinasas, porque las sinasas son las enzimas que se van a fosforilar, ¿sí? Fosforilar es agregarle fosfato a esa enzima para que se active. Entonces, tanto en la etapa G1 como en la síntesis, en la G2, participan varios complejos de ciclinas sinasas, pero de las más importantes pues son la última, la ciclina B, la CDK1, y luego están las otras, la ciclina A, la E y la D, que van a participar en los otros aspectos de G1, síntesis y G2. Cada vez que se utiliza una ciclina y se pega a su CDK, cuando funciona una vez y se tiene que degradar la ciclina para que el ciclo no se repita y haya anomalías durante la división celular o proliferación. Entonces, todas las ciclinas normalmente tienen que activarse bajo esta situación. Supónganse que estamos en la fase 1 y se genera la ciclina y tiene que encontrar a su enzima. Entonces primero se forma un complejo ciclina-sinasa, pero esta ciclina-sinasa está inactiva, no puede regular, no puede decirle a la P53 que revise errores, no podemos recabar nutrientes, no podemos duplicar el ADN, etc. Entonces todo eso depende de este complejo ciclina-sinasa. Para que se active, se dice que ocurren, primero debe de estar hiperfosforilado o que le pongan 2-fosfato. Hiper es más fosfato que lo normal. Entonces, los fosfatos son adicionados gracias al ATP por medio de una quinasa y entonces por eso las sinasas se tienen que fosforilar porque se utiliza ATP para fosforilar a la quinasa. Entonces, como toda enzima, recuerden que tiene aquí un sitio activo, ¿sí? Este sitio activo tiene que cuidarse para que la reacción no sea tan confrontativa, vaya. Entonces, para cuando se activa un complejo ciclina-sinasa, pues se requiere de ATP y se fosforila. Pero primero se utilizan 2 moléculas de ATP para fosforilar a la par de donde está el sitio activo. ¿Y esto qué hace? Que se inhiba la reacción. Por lo tanto, primero se fosforila y el complejo ciclina-sinasa está inactivo. Se dice que está hiperfosforilado. Para que haga su función real en cada etapa, tiene que desfosforilarse, ¿sí? Entonces viene otro ATP, se coloca en esta parte y cuando se coloca aquí, los que están cercanos al sitio activo se van, no se necesitan. Entonces aquí están esos 2 fosfatos inorgánicos. Al irse, se dice que este complejo queda hipofosforilado, solamente con un fosfato. Y solo así, entonces, este complejo le permite a la célula pasar por G1, pasar por síntesis, duplicar todo el material genético. Luego viene otro complejo, revisar los errores y viene el último complejo y le permite hacer la mitosis. Entonces, la regulación del ciclo celular se basa en complejos ciclinas sinasas que se fosforilan para poder
llevar a cabo cada uno de los procesos. ¿Sí queda claro? Es de los pocos instantes donde el ciclo celular utiliza energía, porque cuando se duplica el ADN, cuando se tiene todos los demás procesos, no se necesita energía, solo aquí, para activar cada uno de los complejos ciclina sinasas. Si ustedes tienen todos los demás componentes excepto ciclina, no se lleva a cabo el ciclo celular. Por eso es que aquí vemos en esta imagen que cada vez que se da la utilización de una ciclina, siempre se tiene que degradar para que no se vuelva a hacer, por ejemplo, una doble G1 o una doble replicación o una doble reparación y esté ahí la célula pasando mucho tiempo en esas etapas. Hacen su función de activar las etapas y se degradan. Ahorita me regreso con esto. Otras proteínas, bueno, de una vez la voy a explicar. Entonces, en la G1 participa una ciclina y una sinasa. En la síntesis, la otra, en la G2 también, y al final aquí, la que participa es el factor promotor de la maduración de la anafase. Acuérdense que es la ciclina B con la CDK1. Esto lo que hace es que cuando va a entrar a la profase la célula, tengamos la opción de que la membrana se va a romper, la membrana del núcleo, los cromosomas se van a condensar, se va a formar el uso mitótico y luego las proteínas se van a marcar para degradarse. También van a actuar otros promotores que hacen que se rompa la coenzima y ese es el promotor de la anafase. Y así es un ciclo que solo se da una vez en aquellas células que son lábiles, ¿sí? También lo que le da la autorización al ciclo desde el principio son proteínas que se tienen que fosforilar. Uno de los más importantes para que la célula decida dividirse es porque hay un factor a nivel nuclear que se está expresando, que está concentrándose y que está diciendo esta célula necesita dividirse. Y esa proteína que le da la autorización a la célula de pasar de G0 a G1 es esta famosa que se llama E2F, ¿sí? E2F es un factor de transcripción, vamos a ver varios a lo largo del semestre, pero este es uno de los más importantes que normalmente está unido a un gen supresor o a una proteína que regula el ciclo celular, que era la proteína RB. Entonces, están unidos porque no están haciendo una función determinante, están la célula haciendo sus funciones normales, no se divide. Cuando la célula dice, tienes que dividirte porque hay que regenerar tejidos, el E2F se libera. Y al liberarse el E2F, activa otros genes de transcripción como la polimerasa, la topoisomerasa, la helicasa, todo lo que va a ser necesario para que se duplique el material genético y la RB queda solita, ¿sí? Queda liberada. Para liberarse tiene que fosforilarse y está activa, así va a estar supervisando daños. Y además cuando se libera, se activan las ciclinas y las sinasas de cada etapa y se tiene que fosforilar. Si la 2F no está libre, no autoriza a la célula para dividirse, es como que el que gatilla el comienzo del ciclo celular, ¿sí? Y luego cuando ya la PRB ya deja de funcionar, quiere decir que la 2F también, esta se tiene que desfosforilar, se le quitan los fosfatos, se vuelve a unir a la RB y ya se queda estable durante la etapa de G0 o senescencia de una célula. Lo mismo ocurre con otro gen o otra proteína, que es la proteína P53, ¿sí? Habíamos dicho que esta es la más importante. Esta proteína, que se llama gen supresor de tumor, supervisa siempre los ciclos celulares de todas las células de nuestro cuerpo. Evita la proliferación anormal. Y entonces está ahí, siempre está desfosforilada, miren, está solita. Pero se puede activar bajo situaciones fisiológicas graves, ¿sí? De estrés, de daño al ADN, una mutación,
de pérdida de oxígeno, hipoxia, daño en el tejido de las vascular, ¿sí? Estrés celular por inflamación, por diabetes, por una infección viral, por una infección bacteriana. Entonces, cualquier situación o la propia alimentación, cambios en el metabolismo, ¿sí? Mucho miedo en una persona, pueden activar a la P53. Entonces, para activarla, esta tiene que fosforilarse y cuando se fosforila hace la función de revisar, de permitir replicar material genético, de destruir células, mandarlas a apoptosis y controlar el ciclo celular de nuestra vida. Entonces es como un reloj. La P53 es como lo que controla el reloj biológico de cada tejido, junto con la telomerasa, porque esa es la que va a proteger a las células de daño. Entonces, la P53, como les digo, está siempre ahí pegada a otra proteína que se llama MDM2. Esta proteína normalmente actúa como una proteína estabilizadora de la P53. Si no se utiliza la P53, quiere decir que somos súper sanos, súper jóvenes, súper saludables. Entonces esta P53, cuando se le pega la MD2, se degrada. Pero si de repente nos infectamos o tenemos un proceso como los que ya mencioné, la P53 se libera de esta cosa rosita, de la MDM2, y el ATP la activa, la fosforila. Necesitamos 2 ATPs para fosforilar a la P53. Siempre la fosforilación ocurre en aminoácidos como la treonina, ¿sí? Ahí es donde se fosforila normalmente la proteína. Entonces, la P53 fosforilada está activa. Ahora revisa errores. Aquí arriba hay un error, ¿sí? Seguramente hay una base, como que la adenina está pegada a la citosina. O puede ser que haya una base de más, o puede haber una despurinación, un dímero de timina, o cualquiera de los casos que vimos que se dan en la replicación. Entonces, si la P53 está activa, puede revisar el error, tratar de corregirlo, pero cuando no puede, sintetiza a una proteína que se llama, no es que sintetice, le da la orden al núcleo para sintetizar esta proteína, ¿sí? Que se llama P21. Esta actúa como inhibidor para que los demás complejos que se van a utilizar en la síntesis, en la G2 y en la mitosis ya no se puedan confrontar. Y entonces ahí se arresta el ciclo celular y se queda esa célula sin poder replicar y se queda ahí, viviendo de una manera incompleta. ¿Por qué? Porque ya no le permitieron dividirse. De alguna manera va a llegar a un estado en el que se va a destruir y también el tejido va a empezar a dejar de funcionar de una manera ideal. Entonces aquí ya no pasamos a la fase S. O es posible que se haya replicado la célula y ya no se pasa a la G2 porque no se puede corregir el error. Por lo tanto, ya no hay mitosis. La otra opción es que la P53 supervisa el daño, no lo puede corregir, activa a otra proteína que se llama PUMA y esta proteína hace que la célula se vaya a apoptosis o suicidio celular, porque es tanto el daño que ya no la vamos a poder controlar, ¿sí? Entonces, activa la apoptosis e inhibe a esta otra proteína que era la que inhibía que la célula se muriera, ¿sí? Es como que le dice, no te suicides, todavía te tienes que trabajar, tienes que hacer esto, etc. Este BCL2 es la que le da más oportunidad a la célula de sobrevivir, pero cuando el daño es muy grave, la P53 dice, lo siento, vamos a destruir a la célula, empieza a destruir y a romper mitocondrias y entonces la célula se tiene que apoptosar. Es un proceso natural que deben de sufrir todas las células para no provocar errores a lo largo de nuestra vida. Si la P53 por alguna razón está dañada,
puede dejar pasar errores y ahí vienen los cánceres que se van a dar en cualquier etapa de nuestra vida, porque la P53 dejó de funcionar. Y hasta ahí es el examen. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Por qué creen que la P53 ya no se fosforila y deja de funcionar? ¿Alguien leyó algo? ¿Están ahí? Chicos, ¿Puedes repetir Sí, lo que Betsy. dijo, por favor? ¿por qué creen que la P53, que es la que vigila la proliferación celular normal, deja de funcionar a lo largo de la vida de las personas y de repente les da un cáncer, les sale un tumor? A veces no todos los tumores son malignos, algunos solamente son bolas o masas que están ahí perjudicando bajo la piel, pero hay algunas que empiezan a proliferar en todo el cuerpo y esos ya son procesos muy drásticos. Ese cáncer sí es maligno, pero ¿por qué si cuando nacemos con una proteína que le llamamos vigilante del genoma, nuestros mecanismos celulares se dan normal, de repente algo hace que la P53 ya no funcione? ¿Qué pudo haber ocurrido? Eh, Pienso que puede ser una mutación en el gen que produce, o sea, bajo el cual se produce la proteína, la Muy P53. bien. ¿Y qué puede provocar esa mutación, Cristian? Leímos en un documento, incluso creo que usted lo dijo en la clase pasada, por ejemplo, la exposición a rayos ultravioleta. Ujú. Y en laboratorio con la doctora vimos un documento en el cual describía cómo un caso en el cual una persona que trabaja mucho tiempo bajo el sol, por ejemplo, podría sufrir de estas consecuencias. Y es porque se altera ese código del gen que produce la proteína, el P53, entonces pues ya no va a estar vigilando ahora, pienso. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Yo, tal vez sea porque a lo largo del tiempo de la vida de las personas generando esta proteína, puede ser que a lo largo de tantas veces que se ha replicado, puede ser que en el ARN que se genera esta proteína puede llegar a fallar. Es correcto. Y puede llegar a que los telómeros ya están también son sintetizados de manera normal y cabal ese gen, no solamente el P53, sino otros genes supresores, se anula su función. Ujú. Esa es otra explicación. La otra, no sé si la clase pasada les explicaba cuando estamos infectados por algunos ARN virus. ¿Lo expliqué o no? No, yo creo que no. Ok. Creo que no. Entonces, a lo largo de nuestra vida, todos los genes que regulan el ciclo celular, hay varios en cada tejido, en el hígado, en la próstata, en el intestino. Hay genes que tienen un nombre, APC, BCR, receptores para tirosinas también que están en las membranas. Y a esos genes que están regulando la proliferación celular se les van a llamar genes supresores de tumores o también se les llama oncogenes. Y el más importante es la P53. Pero se dañan porque estamos expuestos, como ya mencionaron, a mucha radiación, no solamente ultravioleta, sino radiación que ioniza. La radiación ionizante es la que puede entrar a través de la materia. Son ondas pequeñitas que pueden entrar y dañar el ADN. Entonces puede ser rayos X, rayos gamma, el infrarrojo no, el rayo láser. A veces el rayo láser se usa para modificar tejidos y para estimular también a la piel. Entonces, ciertos rangos del rayo láser pueden ayudar a destruir células, pero las que nacen ya van a nacer un poquito mejor, ¿sí? Entonces, cierto tipo de luz puede modificar porque atraviesa al ADN. Luego también, si tenemos infecciones con el Helicobacter pylori, que es la que causa la gastritis, o si tenemos una infección con un ARN virus,
¿sí? Resulta que cuando los ARN virus entran al cuerpo, se adhieren a la célula, meten su ARN y ese ARN no hace función hasta que no se pasa al ADN. Entonces esas pequeñas copias de los virus hacen que, por ejemplo, el caso clásico es el virus del papiloma humano que causa cáncer de cervix. Entonces viene el virus, entra a las células del epitelio del cervix de la mujer, se replica y le da instrucciones para proliferar. Por eso hay un cáncer asociado al virus, al papilomavirus. En el hombre no le pasa nada, pero pueden tener verrugas en la parte genital y son portadores con todas las relaciones que ellos van a tener de ese virus, a menos que reciba un tratamiento retroviral. Entonces la mujer es la que es receptora del virus, ahí prolifera y resulta que el virus cuando entra al ADN del genoma de esa célula, aquí está el gen P53 y el virus, el genoma del virus se pega al P53. Entonces al estar unido lo desactiva y la P53 ya no supervisa errores, ni siquiera se da cuenta de que las células se están replicando en desorden y va a causar un gran tumor, una hemorragia, etc. ¿Por qué? Porque los virus que se llaman oncovirus, que generan alteraciones en las proteínas que suprimen a los cánceres, inhiben la función del P53. Eso es por ambiental, ¿verdad? Por una infección. Pero hay una enfermedad que se llama cáncer de mama, que es heredada de la abuela, la hija, las tías, etc. Y entonces el P53 también es afectado cuando este gen del cáncer de mama, que se llama BSR1, cuando se duplican las células de la glándula mamaria, ese gen que es heredado puede pegarse al P53 y cuando se pega al P53, ya no supervisa, no hace apoptosis, no hace nada. Entonces, por eso el cáncer de mama se puede prevenir vigilando que no crezcan tumoraciones o bolitas a nivel de las glándulas o en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque ese gen heredado, cuando hay multiplicaciones de células, se pega cercano al P53, lo desactiva y deja de funcionar. Y así hay oncogenes específicos para cada enfermedad. Entonces esos oncogenes ahora sirven como marcadores moleculares para detectarse. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelo paterno tuvo cáncer de próstata, pero yo no tengo próstata, por lo tanto yo no me tengo que hacer el antígeno prostático ni el marcador molecular para próstata. Pero posiblemente para mis hijos en algún momento sí, porque es un gen que se puede heredar. Si alguien tiene familiares con cáncer de estómago, de colon, de hígado, tiene que hacerse esas pruebas de marcadores para cáncer en la etapa adulta, es decir, a partir de los 25, otros médicos dicen que a los 40 y luego que después de los 50 cada año hay que estarse midiendo esos genes que están como antecedentes familiares en la familia. Entonces, por eso es interesante ir asociando el hecho de que estas proteínas regulen la proliferación celular. ¿Alguna otra duda? Me da la curiosidad. Cristian dijo que la doctora les está explicando en el laboratorio. ¿Qué no les da el doctor Edgar? Sí, perdón, pero él prefiere que la llamemos por doctora. ¿A Edgar? ¿Sí? ¿Por qué? Me imagino que se siente más cómodo. Ajá, pero Qué sí. raro. Bueno, no nos hemos podido comunicar. Recuerden que él está lejos y ya le mandé mi teléfono y todo, pero tal vez él no ha tenido tiempo y como los horarios son distintos. Pero bueno, lo importante es que estén aprendiendo porque él es bien pilas. ¿Y algo más? ¿Alguna duda, pregunta del examen? No se entrega la guía, resuélvanla entre ustedes. Analicen las presentaciones. Estaba pensando si les hago un corto de 5 preguntas para ver si pueden relacionar lo visto.
Lo podría hacer el martes en la noche, pero no sé cómo se sienten ustedes. ¿Está Ashley? ¿Está Melanie? ¿Tiene alguna duda, Melanie? ¿Qué opina de la clase? Eh, Melanie, Sí, Melanie. ¿yo? Ajá, Ah, pues no, todo claro. ok. ¿Y la otra Melanie, Alejandra? ¿Dudas? No, por el momento todo está claro. Solo lo del Bueno. corto, no sé si es como para hacer como una idea del examen o... Más que nada es para ver si relacionan bien todos los conceptos de una manera organizada. Serían preguntas como de falso verdadero, pero para contestar tienen que pensar en lo que ya se ha visto en cada uno de los capítulos. También les da como es un juego para que ustedes verifiquen si ya reconocen todos los conceptos vistos. Si hago el corto, les aviso temprano el martes para poderlo poner a la hora de 7 a 8, por ejemplo. Pero siempre les aviso, primero voy a terminar de hacer el examen. Betsy, yo tengo una duda con respecto al parcial. ¿Será que ahí vamos a tener la opción de regresar a la pregunta anterior? Miren, creo que no, pero sí les voy a dar más tiempo. No sé qué opinan. Parece ser que por la regulación ahora a nivel coordinación, algunos creen que no porque se les facilita copiar. Yo confío totalmente en ustedes, sé que van a estudiar y que son responsables con el proceso, pero parece que ya no nos permiten regresar. De alguna manera voy a preguntar otra vez con la doctora Sotelo a ver qué opina. Y si no, pues sí les daría esa opción, pero disminuiría el tiempo. Ya no serían los 90 minutos. Ahora, a mí me gusta dar más tiempo porque puede ser que lo saque el portal, que se les vaya la luz, X cosas que puedan pasar. Entonces, tampoco me gusta que estén estresados en el examen, sino que estén concentrados y analizando la pregunta. Por eso les doy más tiempo. Pero esta cuestión de que si nos regresamos o no, parece ser que ya no es tan permitida porque en segundo año ya llevan otro tipo de estrés y se malacostumbrarían, pero déjenme consultarlo y les aviso. Si está la opción, pues ya al momento del examen se van a dar cuenta con toda la instrucción. Yo espero terminarlo el día lunes, ¿verdad? Pero les aviso siempre. Ahora Y como, justifíquenme ustedes por qué sí es importante esa parte, que les dé regresar. ah, bueno, por mí es que podríamos llegar a una pregunta que nos deje pensando y podríamos perder, no sé, bastante tiempo en una. Y como no podemos regresar, eh, Ah, nos quedamos ahí topados. mm, Ajá, yo también pienso que perdemos mucho tiempo como que en una pregunta específica tratando de analizarla y si logramos como que pasarla y regresar después, ya mm. si nos sobra tiempo lo analizamos más, pues. Lo que sí he visto que a veces muchos los dejan marcados y ya no regresan a revisar. Colapsaron seguramente. O Pero tal vez porque bueno, ya no tenemos tiempo o algo así. ujú. Bueno, entonces igual para el primer parcial podría ser una motivación para ustedes. Ujú. Lo más seguro es que a lo mejor sí dé esa opción por la cuestión de análisis, ¿verdad? Porque no es lo mismo que contesten algo de falso o verdadero o que analicen cuál de los experimentos fue el más relevante para verificar que el ADN era realmente ácido nucleico. Entonces ahí ustedes, fue no. Sí se ponen a analizar, pero no les debe de llevar más de 2 minutos. Pero lo pensaré y les prometo que si es la opción podría ser. Para el primer parcial sí lo voy a poner así. Y ¿Algún otro comentario? ¿como de cuántas preguntas va a ser el parcial? Como de 40, Ah, ok. Y tiempo dice que tal vez 90 o... 90 minutos. Ok. Ujú.
fecha aún no le han dado, ¿verdad? No, pero posiblemente como se supone que los alumnos se reúnen con Aleni y con los coordinadores, pues hoy esperábamos ese calendario, pero seguramente química es el lunes y biología puede ser el miércoles o el jueves, que es cuando siempre lo han puesto así. ¿No les dijo nada la licenciada Isis, la ingeniera Isis, ¿Sobre qué? sobre el examen parcial, si es el lunes? No nos han dicho nada, como Sí, es que tampoco no. a ella le han dado fecha. No sabemos nada. Si en el transcurso del día igual nos mandan un correo, yo les mando la copia de ese correo. Pero nos lo deben de mandar simultáneamente tanto a estudiantes como a docentes. Ujú. ¿Algo más, chicos? Solo para confirmar, los libros que estamos usando es El mundo de la célula y Célula de Cooper, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Gracias. Cristian, yo me recuerdo que el semestre pasado usted tenía un PDF del mundo de la célula. ¿Lo tiene como para distribuirlo al grupo? Sí, con gusto. Porfa, si se los manda por el WhatsApp. Le cuento que antier ya ve que le dije que mi USB estaba fallando. Ajá. Creo que colapsó porque le salieron muchos símbolos a la USB y en la universidad me dijeron que seguramente se rompieron los archivos. Ahora le voy a poner a la compu un antivirus porque no vaya a ser que me afecte mis otros programas. Ay, joder. Pues sí, lo Ahora más sano sería no meter otra vez el USB, ¿verdad? sí, ya no la voy a, no porque créame que tenía puros cuadritos, triángulos, símbolos ahí raros. Y creo que sí, se dañó. Me dijeron que la puedo formatear, pero no me da confianza eso. Pero podría guardarla y quizás algún día ya podamos revisar. Sí, Ajá. ok, ahí la voy a guardar para Sí. que usted resuelva el problema. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta con la guía, me escriben. Igual yo hoy voy a estudiar la forma de trabajarles un cortito y se los envío. Va a ser como de un punto, pero es para que ustedes también ejerciten sus conocimientos. Héctor, Adolfo está por ahí. ¿Tiene alguna duda? Sí, aquí estoy. No, ¿Dudas? no hay. Ok, ¿en qué práctica van ustedes? ¿Qué práctica llevaron esta semana de laboratorio? La 3 creo. ¿Pero qué es? ¿Cuerpos de Bach? No, es el ADN como el código genético. Ah, transcripción. Ujú. Ok, ¿ya extrajeron el ADN? No. Ah, ok, bueno. Cualquier duda o pregunta, siempre estoy ahí pendiente de sus mensajes. Bueno, les agradezco a todos la atención porque ya nos pasamos de tiempo para su otra clase. Feliz viernes, sigan cuidándose. Y Gracias. no se estresen en los Gracias. parciales. Gracias, Betsy. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, Betsy. Gracias a Betsy. ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Betsy. Adiós. Adiós. Gracias. Feliz tarde, chicos. A ver si la próxima vez todos prenden sus cámaras. Betsy, Mande. yo tengo el libro de la biología celular y molecular, no sé si está bien esa. Ah, sí, el CARP. Ajá, yo tengo eso donde aparecen sus tablitas y todo, ese libro es el que tengo, entonces. Ese también le sirve para estudiar. Sí, Mire, eso está bien. ese libro es muy bonito, solamente que se usa más en posgrados, pero hay cosas que están mejor ordenadas ahí. Utilícelo. Solamente váyase en orden con el programa, porque acuérdese que en el programa hay objetivos de estudio. Entonces, Sí, por ejemplo, ya los ordené, ya todos los capítulos y todo. vaya, ya va a No sacar sé 100 en el si- próximo parcial. Ujú. Ah, bueno, entonces sí puedo usar ese libro. Claro, ese libro es más caro, casi vale como 1,000 o 1,200.
pero igual lo puede usar. Usen lo que tengan a la mano. Ah, bueno. Gracias. Y vean los videos que les subí también al portal, ¿verdad? Sí. Bueno, Ok, gracias, pues. Betsy. Bueno, buenas tardes. Adiós, Susan. Adiós, Gaby. Adiós, Betsy. Adiós. Adiós, Héctor. Adiós, Eduardo. Adiós, Betsy. Adiós, buenas tardes. Hola, Betsy, perdón, aprovechando. ¿Qué capítulos podría estudiar para el parcial, perdón? Acuérdense, ¿ya revisó la guía? Sí, la estaba revisando, pero es que no me carga, por eso... Ah, bueno. Ajá. Bueno, no, ahí les menciono el capítulo 18,